Muy buenos días a todos y a todas. Buenas tardes en algún otro lugar. Bueno, yo simplemente voy a oficiar de moderador, así que lo importante es lo que van a tener nuestros panelistas para decir. Como todos saben, aquí un poquito la actividad que nos han propuesto desde Red Clara son los sistemas educativos nacionales y de alguna manera, bueno, en este experimento forzado que nos ha tocado vivir a todos en la pandemia, bueno, poder entender a partir de estos destacados panelistas que tienen funciones y responsabilidades importantes a cargo en sus distintos países, bueno, poder tener una mirada de los sistemas educativos a nivel nacional, ¿sí? Así que yo simplemente en primera instancia le voy a dar la palabra a Luis Elicer, que es el director ejecutivo de Red Clara y quien nos va a oficiar con una presentación inicial de 10 minutos. Y después les voy a ir otorgando la palabra en el orden que lo comento ahora, a la doctora Lidia Camacho, a quien presentaré antes de darle la palabra, a el doctor Jaime Persic, secretario de Política Universitaria, también lo voy a presentar de Argentina en ese caso, en el anterior caso de México, y por último, los 20 minutos finales van a ser para el doctor Juan Manuel García de Ecuador, ¿sí? Pero bueno, yo como les decía, los iré presentando en su momento. Sin más, le doy la palabra al amigo Luis Cárdenas Elicer. Luis. Gracias, Ernesto. Muy buenos días a todos. Quería, antes que nada, agradecerle a los participantes de este foro, a los otros ponentes que nos están acompañando. Creo que es una reflexión y una conversación importantísima esta que tenemos el día de hoy relativa al impacto del COVID-19 en nuestros sistemas educativos nacionales y cuál es el rol que podemos jugar cada uno de nosotros en nuestras respectivas organizaciones en ayudar a solventar o a paliar de alguna manera o reducir los impactos de esta pandemia que nos tomó a todos tan de sorpresa, ¿no? Y la verdad es que eso ocurre en un mundo que ya estaba en un proceso bastante acelerado de transformación digital. Como ustedes saben, esto ha sido un elemento discutido no solamente por tecnólogos, economistas, políticos y otros actores relevantes de la sociedad, lo que significa los procesos de transformación digital en nuestro mundo moderno y lo que puede significar desde el punto de vista de los procesos educativos y de la educación, ¿no? Ese proceso acelerado de transformación digital que ya viene impactando de forma muy importante las economías globales, generando oportunidades en países avanzados y desarrollados que están capitalizando de alguna manera los esfuerzos de inversión que tienen en infraestructura, en tecnología, en educación, en ciencia, en investigación, genera y puede generar en el futuro inequidades más importantes que las que hasta hoy día veníamos observando en nuestro mundo, ¿no? La verdad es que una de las propiedades que tienen las tecnologías digitales es que se aceleran en la medida que se implementan, con lo cual la velocidad a la que avanzan países que las han integrado apropiadamente son mucho más altas que las velocidades a las que avanzan los países que se van incorporando más tardíamente, con lo cual el impacto en la equidad, en la distribución de la riqueza, en las oportunidades para todos nuestros países va cambiando y va cambiando aceleradamente. El COVID, como ustedes mismos lo han vivido, ha generado y ha hecho acelerar los procesos de incursión de los sistemas educativos en el mundo digital. Yo tengo la experiencia con mis dos hijos, están ahora permanentemente pegados a la máquina y tratando de seguir sus clases por vía digital en un entorno que no estaba preparado para eso. Realmente su colegio, a pesar de que es un colegio bastante bien dotado tecnológicamente y con profesores muy bien formados, pues no estaban ni siquiera medianamente orientados a poder manejar un proceso de educación de niños
adolescentes o de gente que ya está en la universidad de una manera eficiente y apropiada. Y la verdad es que todos migraron a velocidades enormes a tratar de, perdón, a tratar de utilizar la tecnología para continuar con los procesos de formación y de educación. Eh, esta situación ha puesto en relieve las grandes dificultades que tenemos en la región para lograr equidad en el acceso a la educación. Y esto arranca desde los elementos más básicos que están vinculados a la infraestructura disponible para el desarrollo de estas capacidades en línea. De repente las universidades como centros, como punto de encuentro de la gente en proceso de formación, dejaron de tener esa característica y pasaron a ser espacios virtuales, con lo cual cambia completamente la ecuación económica de funcionamiento y de manejo de los procesos educativos en la educación superior y con mucho más impacto en la educación media y en la educación primaria. Muchos de los países, lo hemos visto con muchas de las actividades que hemos estado desarrollando, las conversaciones que tenemos internamente dentro de Red Clara con gobiernos en varias partes de la región, están luchando por identificar cómo cubrir esas inequidades, sitios con baja conectividad, poco acceso al Internet, la gente con menos recursos, con incapacidad para tener un acceso apropiado a las herramientas de educación. Piensen ustedes nada más lo que significa en un hogar con 3, 4 hijos, la necesidad de tenerlos conectados para poder tener procesos de educación y de enseñanza. Esto al final ha afectado a cerca de 1,1 millardo y medio de estudiantes a nivel global y nos está haciendo repensar y pensar muy seriamente lo que significa todo el proceso de transformación digital y cómo podemos afrontar una situación que se ve enmarcada en grandes presiones para poder manejar la crisis económica. Como todos saben y han visto, los números no son nada alentadores en términos económicos. Eso va a impactar directamente a los sistemas educativos, no solamente por el rol que va a tener que jugar los gobiernos y el sector público en invertir para garantizar que existan las capacidades y se sostengan y se mantengan en el tiempo, sino lo que significa también para el sector privado de la educación, que se ve impactado en cuanto a su demanda, en cuanto a su disponibilidad y a su posibilidad de ofrecer algo que sea valioso para la población y que les permita continuar en funcionamiento. La experiencia que estamos teniendo en muchos países en la región es que las universidades están teniendo una menor demanda de estudiantes, han tenido muchas menos inscripciones que tradicionalmente y por supuesto eso impacta muy negativamente la capacidad de los sistemas educativos en la región y a nivel global. Entonces, creo que en el marco de toda esta situación tenemos una oportunidad para repensar lo que es la educación y repensarla desde el punto de vista del uso de las tecnologías como herramienta que puede habilitar una solución colectiva a un problema que tenemos que afrontar colectivamente. La única manera que tenemos de manejar esa reducción en recursos, esa incapacidad de gestionarnos con la misma cantidad de insumos que teníamos en el pasado muy reciente, es el trabajo colectivo. Eso es algo que en organizaciones como Red Clara y las redes nacionales de investigación y educación que existen en todo el mundo y en particular existen en toda Latinoamérica, es parte del ethos y de la manera de comportamiento natural de nuestra comunidad. Y ese ethos y esa manera de trabajar colectivamente tiene que trascender nuestros espacios para ponerse a la disposición de los sistemas educativos en cada uno de los países. Yo si bien entiendo y estoy tratando de hacer esta intervención comentando esto en relación a los sistemas nacionales de educación, es muy importante también que tengamos una visión supranacional, regional, del problema educativo, porque al tener una visión supranacional podemos colectivamente, con apoyos entre unos y otros, desarrollar capacidades que individualmente no podríamos desarrollar, ¿no? Y eso es muy relevante de hacer, tomando en consideración que los recursos siempre han sido limitados, pero que hoy día esta situación nos apremia a tener un trabajo mucho más consciente, colectivo, y desarrollarlo conjuntamente de una manera apropiada. Yo estaba revisando justo para esta presentación una iniciativa que tiene la UNESCO muy interesante, que habla sobre 9 ideas relativas al futuro de la educación.
entre las cuales yo solamente quisiera citarlas porque me parece relevante para poder orientar un poco la conversación que tendremos en este espacio. Estas 9 ideas que fueron construidas muy rápidamente a partir de la situación generada por el COVID y que la UNESCO encargó a un comité de expertos a nivel global, plantea la necesidad de pensar la educación como bien común, de pensar la educación como un derecho y cuál es la relación de ese derecho con la conectividad. Es decir, hoy día se ve mucho más claramente cómo las inequidades en el acceso a lo digital generan inequidades en el acceso a la riqueza, a la educación, a las oportunidades. La gente que ha perdido empleos pierde empleos inequitativamente. La gente que tiene acceso a las tecnologías tiene más probabilidades de mantenerse empleado y de tener una capacidad de producir que las que no. Y sin pretender cambiar toda la sociedad en una sociedad digital, definitivamente el avanzar en el sentido del impacto que podemos tener con este tipo de tecnologías es muy importante. Seguía el estudio de la UNESCO mencionando la importancia de valorizar al educador y la colaboración entre los profesores, la participación y los derechos de estudiantes, jóvenes e infantes, el manejo de tecnologías abiertas, tecnologías libres como herramienta para reducir los costos de inversión y facilitar la apropiación tecnológica, el incluir la enseñanza científica en los programas de formación, el financiamiento nacional e internacional de la educación pública y la solidaridad mundial para finalizar las inequidades. Un poco para terminar parte de mi reflexión, quisiera invitarlos a que pensemos esto desde la perspectiva global que corresponde y también desde la perspectiva regional que corresponde. Hemos estado haciendo un esfuerzo ya a nivel de lo que es nuestra organización para estructurar un esfuerzo regional, una actividad regional que permita agrupar, incluir y invitar a la capacidad educativa regional para que se ponga a disposición de la región y para que logremos a través del uso de las tecnologías unos elementos y unos mecanismos de colaboración que nos permitan salir de esta crisis renovados. Y por sobre todo creo que tenemos que empezar a pensar en la educación de una forma distinta a la que lo veníamos pensando, porque estoy seguro que si ponemos a funcionar nuestra capacidad de innovación, nuestra capacidad de invención y nuestra capacidad de organización, podremos encontrar soluciones muy relevantes al impacto que estamos teniendo con esta crisis particular, pero además una solución importante a las inequidades educativas que existen a nivel regional y a nivel global. Así que les quiero agradecer muchísimo la participación en este evento y continuemos conversando y colaborando para ver cómo encontramos conjuntamente solución a todas estas problemáticas. Muchas gracias, Luis. Y bueno, como justamente Luis decía, Red Clara justamente muchas veces nos ayuda a generar estos ámbitos de reflexión, de trabajo conjunto que apoyan a la colaboración, ¿sí? No solo Red Clara desde como una red de conectividad, sino como una red de personas, actores que desde distintos lugares podemos construir una América Latina más potente, ¿sí? Así que, bueno, gracias Luis, y bueno, dentro de esta línea yo les voy dando la palabra. Quería avisarle al resto de los participantes que van a estar escuchando que la idea es que hacia el final, la idea es también bueno, escuchar preguntas o comentarios que puedan justamente enriquecer estas reflexiones, y vamos a usar como medio el chat, ¿sí? Hacia que al final por esa vía me lo comentan y yo se lo voy a ir trasladando a los expositores. Y bueno, ahora sí, como había anticipado, va a ser el turno de la doctora Lidia Camacho, que es la coordinadora general de Aprende México y encargada de la Dirección General de Televisión Educativa, justamente en México. Es encargada de la planeación, coordinación, ejecución y evaluación del programa de inclusión digital, el cual busca promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México.
fundadora de la Fonoteca Nacional, institución encargada de preservar el patrimonio sonoro de México. Es pionera en la creación de estrategias para difundir la cultura digital en pro de una democratización de la cultura, creadora de espacios internacionales de reflexión y crítica sobre medios audiovisuales y de comunicación, y también ha dirigido las siguientes instituciones como la Radio Educación, Fonoteca Nacional, el Festival Internacional Cervatino y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Así que, bueno, sin más, los dejo con la doctora Lidia para que nos pueda justamente contar un poco acerca de la situación en México y me imagino, a partir de lo que también decía Luis, el rol que pueda asumir el Estado en esta pandemia y en el sistema nacional. Lidia. Sí, muchísimas gracias, Ernesto. Quiero darles a todos ustedes los buenos días, agradecerle de manera particular a Luis Cárdenas esta invitación de participar esta mañana con ustedes. Suscribo absolutamente todo lo que él ha mencionado. Creo que la colaboración internacional y más entre países latinoamericanos, pues nos corresponde, está en nuestras manos y hay que echarla hacia adelante. Y creo que estos espacios de reflexión, de análisis, nos permite estar más cerca para conocer qué está pasando en nuestros países y qué podemos efectivamente hacer juntos. Entonces, pues bueno, antes que nada, agradecer que se haya organizado este espacio para, de alguna manera, tener claro cómo son nuestros sistemas nacionales, qué pruebas vino a introducir el COVID en nuestras vidas y los retos que nos depara y que nos está deparando esta pandemia del COVID-19. A mí me gustaría solamente a manera introductoria dar una idea del sistema educativo nacional mexicano, porque realmente es muy grande, a diferencia de otros sistemas. Por ejemplo, la educación básica en nuestro país cuenta con 25 millones de alumnos en todo el territorio nacional, 1.2 millones de docentes, y estamos hablando de más de 233,000 escuelas y 32 secretarías de educación estatales. En términos generales, puedo decir que el 80.6 millones de usuarios de Internet son jóvenes, y aquí lo pueden ustedes ver en esta gráfica, pues que mayoritariamente las niñas, los jóvenes, los adolescentes que más utilizan el Internet son oscilan entre las edades de 18 y 24 años. Menciono a la televisión porque en esta pandemia ha jugado un papel muy importante, y quiero señalar que la cobertura de la televisión en nuestro país es del 92.5%, o sea, casi cubre todo el territorio nacional, considerando que el territorio mexicano es un territorio cuya geografía es pues bastante compleja. Hay que decir también que en las zonas rurales, pues realmente tenemos muy poco alcance de Internet, tan solo el 47.7%, debido precisamente a que la única manera de llegar en Internet a estas escuelas, estos hogares, es a través del sistema satelital. No hay sistema terrestre, no tenemos fibra óptica, cable, etcétera, que alcance estas zonas rurales en nuestro país. De ahí que en el momento en que el secretario de Educación de México, el maestro Esteban Moctezuma, toma la decisión de cerrar las escuelas a partir del 23 de marzo, se pone en marcha un programa muy rápidamente que se llama, en su primera etapa, fue Aprende en Casa por televisión y en línea. Esto se produjo de manera directa desde la Dirección General de Televisión Educativa y Aprende, considerando y tomando como referencia a la telesecundaria. La telesecundaria mexicana que produce la Dirección General de Televisión Educativa, pues tiene una experiencia de más de 6 décadas, aproximadamente, generando
este tipo de modelo académico muy exitosamente. De ahí que lo trasladamos a la primaria, reto no sencillo, definitivamente, pues porque nunca se había tenido una experiencia de esta naturaleza para la primaria por el tema cognitivo de los niños, etcétera, la importancia de la socialización, y no teníamos ninguna propuesta al respecto. De ahí que asumimos toda la producción de inicial, básica, primaria y bachillerato en una primera temporada previa a las vacaciones de Pascuas. Posteriormente, lanzamos la segunda temporada después de las vacaciones de Pascua a partir del 20 de abril, y esto sencillamente ya nada más se le llamó Aprende en Casa, pero tiene todos los componentes que ahora vamos a ver. Esto es solamente una introducción, y tenemos el proyecto que inició a partir del 8 de junio del Verano Divertido, también por televisión. Es decir, para no dejar a los niños que hoy día no pueden salir de vacaciones sin una alternativa lúdica, cultural, creativa, que puedan ellos tener como una alternativa en casa. Bueno, entonces este programa consideramos que es 100% equitativo. ¿Por qué? Porque se utilizaron todos los medios a nuestro alcance. Por un lado, los libros de texto, que en México son gratuitos, y que también se encuentran en formatos digitales, de tal suerte que los niños que no pudieron llevarse los libros a sus casas también los pueden bajar en una aplicación gratuitamente. Se utilizó la televisión, como ya mencionaba, la radio, y también se utilizó en diferentes lenguas indígenas. Se distribuyeron materiales educativos y se puso un call center de atención telefónica y, por supuesto, diversas plataformas educativas, no solamente para atender el sistema de educación básica, sino media y de manera muy puntualmente la educación superior. Quiero mencionar que la Secretaría de Educación Pública anualmente publica 180 millones de libros de texto gratuitos que son entregados en tiempo y forma en todo el territorio nacional. O sea que desde el 2019, en el mes de junio, ya tenían los niños estos libros a su alcance. Así que desde del 16 al 20 de marzo se les indicó a todos los estudiantes, a los maestros, se hizo un consejo técnico de manera inmediata para que los niños pudieran llevarse estos textos a sus casas, y si no hubiese sido el caso, por alguna razón, pues de manera móvil. Ahora bien, efectivamente, una televisora no puede cubrir el territorio nacional. Ustedes se preguntarán cómo se hizo. Al igual que pues existe la red Clara, en México tenemos la red CUDI, pero también tenemos un sistema que es una red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales, que cada estado tiene su propio sistema de canal de televisión y de radio. Los materiales se produjeron desde la Dirección General de Televisión Educativa a través de su canal Ingenio TV y del Canal 11 del Politécnico Nacional, que también pertenece a la Secretaría de Educación Pública. Y se utilizó uno de sus canales, que es 11 Niñas y Niños. Ellos se encargaron de transmitir toda la parte de educación inicial y básica, y nosotros nos encargamos en Ingenio TV de transmitir todo el bachillerato y toda la secundaria. En esto, pues bueno, como les decía, participaron toda esta serie de instituciones, que fue la Universidad Autónoma de México a través de su canal TV UNAM, Justicia TV, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales. En total tuvimos 36 televisoras de la red México en todo el país, transmitiendo prácticamente todo el día los contenidos educativos para que las niñas, los niños, los jóvenes, los adolescentes pudieran darle continuidad a esta última parte de su ciclo escolar. Pero también en este esfuerzo se unieron las televisoras privadas,
y se pudo multiplexar canales de las televisoras privadas, que se les ofreció gratuitamente esta multiplexación con una condición, que solamente transmitieran contenidos que provenían de la Secretaría de Educación Pública, sin anuncios ni mucho menos. También tuvimos una cobertura a través de las cableras, y prácticamente aquí en todas las cableras, que en total son alrededor de 8, estuvieron, pues bueno, transmitiendo nuestra señal de manera importante. Así que, pues bueno, en este sentido, la televisión nos permitió llegar a todo el territorio o casi cubrir todo el territorio nacional. En cuanto a la radio, se sumaron 18 estaciones de radio de los 15 estados de la República, se produjeron alrededor de 500 programas, 444, y se tradujeron muchos de ellos a 15 lenguas indígenas, que son pues las que tienen un mayor número de población en nuestro país. También, como decía, para no dejar tan a un lado a esos niños que están en lugares donde no hay otra manera de que tengan alcance, se distribuyeron diferentes tipos de cuadernillos de trabajo para que tuvieran acceso y continuidad a su educación. Jóvenes en Casa también fue otro proyecto de educación media. También aquí se repartieron 66,000 cuadernillos de trabajo para estudiantes de educación media superior sin acceso a Internet. Se puso a disposición un call center donde se recibieron alrededor de 40,000 consultas de asesoría académica, pedagógica, psicológica, que fue muy importante el tema socioemocional indiscutiblemente en esta pandemia. Por otro lado, obviamente que el Internet jugó un papel muy importante y la Secretaría de Educación Pública puso a disposición muy diversos tipos de plataformas para que los alumnos también pudieran seguir sus estudios a través de diferentes plataformas. Aquí fue muy sorprendente también darnos cuenta del número de millones que nos fueron siguiendo a través de nuestras plataformas, a través de nuestros canales YouTube y Facebook, lo cual fue muy interesante porque efectivamente en 3 meses hemos vivido una transformación digital que, como lo mencionaba Luis, nos hubiera llevado quizás más de 6 años, por lo menos en México, poner en práctica. Y gracias a esto, pues bueno, se tuvo que tener una colaboración muy inmediata con empresas públicas, privadas, y aquí, pues bueno, fue importantísimo para poder contar con recursos educativos digitales que en tan rápido, que en tan pocos días, pues digamos, era prácticamente imposible producir. Así que se hicieron alianzas también para la formación de docentes, que nos parece que son bueno, los alumnos, por supuesto, son el eje y el punto de referencia de la educación, pero evidentemente para el docente la capacitación era fundamental, porque muchos de nuestros docentes, hay que decirlo de esa manera cruda, pues realmente tenían muy poca capacitación en el ámbito de la educación a distancia, utilizando plataformas. Así que se implementó una capacitación muy rápida, tanto con Google, con Microsoft, y se capacitó alrededor de 1,5 millones de profesores. También en la Dirección General de Televisión Educativa, a través de nuestra plataforma México X, que es una plataforma gratuita que tiene aproximadamente 3 millones de usuarios, es un tipo Coursera aproximadamente, es lo más cercano que lo puedo describir. Tuvimos una capacitación muy importante, tenemos un catálogo que también está en línea y que ponemos, por supuesto, a disposición de todo el mundo que quiera entrar. Es un catálogo específicamente sobre habilidades digitales. Así que logramos, pues en un tiempo récord,
capacitar a más de 1 millón de maestros en nuestro país en Google Classroom, ahora entramos en una capacitación con Microsoft en todo lo que es la libreta digital, con notebook y demás. Así que con todas estas instituciones que están en pantalla, tuvimos una alianza muy estrecha, digamos que, pues bueno, fundamental para poder de alguna manera avanzar lo más rápido posible. Ahora, tenemos que hablar de los retos, porque yo creo que esto es pues parte de lo que estamos aquí discutiendo. Esto es, pues bueno, tan solo una introducción para que ustedes se puedan dar cuenta del sistema educativo mexicano y de la manera en que pudimos actuar muy rápidamente, gracias a toda una experiencia también detrás y que nos permitió darle continuidad al sistema educativo nacional. Sí quisiera mencionar que está a mi cargo precisamente la agenda digital educativa de nuestro país. En la actual reforma educativa se incluyó un capítulo, el capítulo 11, con 5 artículos mencionando el uso y la importancia de las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales, TICAD. De tal suerte que este documento se ingresó a la Cámara de Diputados, esta agenda digital que deriva de esta ley, se ingresó a la Cámara de Diputados a principios del mes de enero de este año. Así que un poco pues de manera premonitoria, digámoslo, pero bueno, esa no era nuestro objetivo, pero sabíamos que teníamos que acelerar el paso en los temas de la agenda digital educativa, en cuanto a capacitación magisterial, en cuanto a educación transversal de habilidades digitales a los alumnos, en cuanto a investigación, que es fundamental, en cuanto a la creación de recursos educativos digitales y sobre todo el tema de Internet. ¿Cómo vamos a lograr esa cobertura de Internet a nivel nacional? Así que yo diría que como parte de los retos que tenemos que enfrentar a partir del 10 de agosto y que ya estamos trabajando en ello, es precisamente desarrollar un modelo híbrido. Un modelo pedagógico que nos permita la continuidad de las clases de manera presencial y a distancia. Aunque los niños en este momento no está previsto que regresen el 10 de agosto, como fecha referencial, ahora la fecha se ha ampliado hasta el 28 de septiembre, pero los niños sí comenzarán a través de la televisión, siguiendo una estrategia y una dinámica similar a la que ya mencioné, pero con la idea de que esto va a permanecer ya y se va a abrir un canal adicional específicamente para la primaria y nosotros en el canal Ingenio TV seguiremos transmitiendo bachillerato y la secundaria y la telesecundaria. Si una escuela se cierra porque un alumno tuvo un problema de COVID o se contagió de COVID, podrá seguir su educación a través de la televisión, de las plataformas, cuadernillos, radio, etcétera, etcétera. Y pues ahí está un gran reto porque la producción, como ustedes comprenderán, pues es muy fuerte para poder arrancar este nuevo ciclo escolar, de tal forma que estamos trabajando ya a marchas forzadas para poder estar el 10 de agosto, que era la fecha referencial de que se arranque el ciclo escolar, en tiempo y forma, con capacitación a docentes y arrancando nuestro ciclo escolar. Entonces, ahí, por eso menciono el programa Aprende en Casa, tercera temporada, que pues este programa, yo diría que esta tercera temporada llegó para quedarse porque esa es la idea. Un aspecto que es fundamental y que ya lo mencionaban como parte de la estrategia de la UNESCO es la formación a los docentes. La verdad que este es un tema que para nosotros ha sido fundamental. Si no hay un cambio en la mentalidad del docente, difícilmente habrá un cambio en todo este modelo. Y creo que esta pandemia, pues de alguna manera
digamos, para bien, que creo que es lo que trajo para bien, es que el maestro hoy se da cuenta que sin tener estas herramientas digitales a su disposición, pues realmente hoy día queda excluido del sistema educativo nacional. Porque, pero por fortuna, bueno, los maestros conscientes se están capacitando, que eso hay que decirlo, y quiero hacer aquí un gran reconocimiento a todos los docentes de México, porque la verdad, mantuvieron una comunicación muy estrecha de manera personal, a través del WhatsApp, a través de correos electrónicos, vía telefónica, realmente algo muy loable. No se desentendieron en lo más mínimo. Siempre hubo esa conciencia de que sobre ellos recaía una responsabilidad muy importante. Ahora tenemos que hacer evidentemente una evaluación de qué pasó, si efectivamente estos modelos van a ser lo suficientemente fuertes para que el aprendizaje no decaiga. Pero uno de los grandes retos, como ya lo mencionaba Luis, es la deserción. Sin duda, hay que trabajar en una campaña muy fuerte y hay que dar un call to action y ofrecer diferentes alternativas a los alumnos en este call to action para que los alumnos no se vayan, que encuentren una secundaria en línea y a distancia para que en los momentos que ellos tengan puedan seguir sus estudios. Si tienen que regresar a trabajar o tienen que trabajar por razones económicas, porque sus padres perdieron el empleo, por las razones que sean, que aquellos que quieran hacerlo, el Estado mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública les pueda dar una alternativa. Y yo creo que eso es muy importante, porque la deserción, lo vamos a ver ahora en este proceso de inscripciones, estoy segura que va a ser muy, muy fuerte. Y creo que aquí el gran reto también de nuestras plataformas educativas va a ser fundamental. Yo quisiera cerrar mi parte mencionando que gracias a este tipo de webinars y a esta nueva manera de comunicarnos, hemos podido intercambiar muy diversos tipos de recursos educativos con Perú, con Uruguay. Estamos trabajando, de hecho, en ese proceso con Perú de manera muy puntualmente. Ayudamos a su puesta en marcha de su canal de televisión y estamos en la mejor disposición de sumar todos nuestros esfuerzos de que puedan utilizar nuestro catálogo de capacitaciones en habilidades digitales, donde tenemos una oferta, la verdad, bastante interesante, que va desde alfabetización digital hasta certificaciones mucho más específicas, que a través de nuestras plataformas, nuestros recursos educativos digitales que han sido generados al interior de la Secretaría de Educación Pública y que sean del interés de los demás, también los ponemos a su disposición. Así que, pues bueno, para nosotros es muy importante participar en este tipo de propuestas y que podamos abrevar unos de otros estas experiencias, estos intercambios de información que nos ayudan, por supuesto, a reforzar nuestros sistemas educativos en nuestros países, que realmente pues estamos viviendo un antes y un después. El mundo cambió y nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio y que ese cambio no sea solamente transferir la educación presencial a los diferentes medios. Yo creo que aquí es un gran reto, efectivamente, cómo vamos a innovar para estar a la altura de las circunstancias. Porque transferir la educación presencial solamente a las plataformas, a mí me parece que estamos perdiendo una oportunidad histórica de verdad de aprovechar estas herramientas. Así que todas las experiencias que podamos, de las cuales nosotros podamos abrevar, pues serán más que bienvenidas y por supuesto cuenten con nuestra participación siempre permanente, decidida en lo que a estos temas conciernen. Pues muchísimas gracias por su atención y quedo a la orden para cualquier pregunta, duda, colaboración. Por supuesto que todo el equipo
y toda la Secretaría de Educación Pública está atenta a estos llamados para poder sumar esfuerzos conjuntamente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Lidia, por justamente la detallada experiencia que nos ha comentado y justamente que nos abre la posibilidad de ahora pensar en, como bien lo dice, en posibilidades de colaboración, de que otros aprovechen eso y también hacia el final hoy de poder reflexionar los retos que bien nos planteaba. Bueno, y gracias también por el tiempo, ¿sí? Que estamos muy bien en hora. Bueno, es el momento ahora de Jaime Persic, un coterráneo mío, también aquí desde Argentina, y bueno, es el secretario de Política Universitaria del Ministerio de Educación de la República Argentina, licenciado en Educación Física por la Universidad Nacional de Luján y especialista en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes. En sus más de 25 años de carrera se desempeñó como docente de educación no formal y formal, acumulando experiencia en todos los niveles del sistema, tanto inicial, primaria, secundaria y universitaria. Ejerció funciones en el Ministerio de Educación de la Nación como secretario de Educación, como jefe de gabinete, director nacional de políticas socioeducativas y actualmente es rector en uso de licencia, por el cargo que ahora está desempeñando justamente, de la Universidad Nacional de Burlingame, cargo que ejerce desde el año 2015. En 2018 y 2019 fue vicepresidente y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, denominado el CIN. ¿Sí? Así que bueno, sin más, le doy la palabra a Jaime para que pueda justamente contar la experiencia en Argentina. Bueno, buenas tardes. Desde el frío, de nuestro frío del sur, nada, les mandamos saludos a todos, un gusto que estén aquí. Estoy con otros colegas nuestros, con otros compañeros, rectores de la República Argentina. Y bueno, nos pidieron que contemos brevemente la experiencia que está haciendo nuestro país ante una situación inesperada, en la que nadie puede decir a ciencia cierta qué hay que hacer, ¿no? Y estamos todos aprendiendo ante novedades que permanentemente nos aparecen día a día. Los marcos conceptuales que tenemos, los marcos científicos, lo que sabemos, no alcanza para dar una respuesta positiva ante todo lo que va apareciendo, ¿no? Entonces, esta es la situación que estamos viviendo nosotros, que estamos en el medio de este drama que está viviendo la humanidad. Características que ha tenido la situación en nuestro país. El día 13 de marzo, el Ministerio de Educación, en acuerdo con los 24 ministerios de las provincias y en acuerdo con los rectores y rectoras de las universidades, suspendimos las clases. De un calendario académico, en el caso universitario, que no había comenzado. Yo recién escuchaba la discusión, la preparación es cómo terminan o cómo terminaba el calendario académico anterior. Nosotros no lo empezamos, no lo comenzamos. El 20 de marzo nuestro país entró en aislamiento preventivo, social y obligatorio definido por el presidente de la Nación, que ha ido cambiando. En ese momento era para todo el país, y en función de la realidad epidemiológica, esto es del ritmo de contagio, la Argentina impuso un criterio que es cuántos días tardaba el virus en duplicarse, mejor dicho, cuántos días tardaba la población infectada en duplicarse, y en función de eso se plantearon una serie de fases o etapas, siendo la 1 la más estricta y siendo la 5 la más laxa. En la 5
incluía la no circulación comunitaria del virus y planteaba que la tasa de duplicación era igual a 25 días o más. Y la Argentina tuvo, hasta hace 2 semanas, un 85% del territorio en esa fase, en fase 5, más de 25 días de duplicación del virus, y el 15% del territorio con una tasa de duplicación menor a 25 días, lo cual implicaba mayores restricciones, o lo que aquí llamamos la cuarentena, ¿no? Mayores restricciones a la circulación. El tema es que ese 85% del territorio es el 60% de la población, y el 15% del territorio es el 40% de la población, que además implica aproximadamente el 40% del Producto Bruto Argentino. Entonces, la Argentina tenía hasta hace 15 días el 85% del territorio con una fase de circulación del virus muy baja, el 15% bastante alta, pero en ese 15% del territorio vive el 40% de la población y produce un porcentaje del PBI muy alto. Hace 15 días empezó a circular el virus en otras regiones, no en términos comunes, sino que el virus empezó a circular en los estados provinciales, empezó a crecer en algunos, y eso implica retrocesos en el desarrollo de esta fase, de retorno a fases anteriores. Esta posibilidad de circulación que se ha dado en varios territorios argentinos no ha repercutido en la posibilidad de comienzo de clases en ningún nivel del sistema educativo. En ninguna de las 5 fases que implican algún tipo de restricción mayor o menor, está la posibilidad de volver, entre comillas, lo digo, volver a las aulas. Hace 2 semanas el Ministerio de Educación acordó con los gremios docentes de la educación obligatoria un protocolo para el posible retorno a las aulas, que en alguna provincia está pensado para la segunda semana de agosto, y en las universidades, ese es un protocolo. Otro protocolo acordó con el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, el CIN, y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, el CRUP, que implica ahora, a partir de ese piso de un protocolo nacional, protocolos en cada una de las universidades, la elaboración de protocolos en cada una de las universidades, para cada una de las actividades que se planteen a desarrollar, tanto sean actividades de clases, seminarios, prácticas o toma de exámenes finales. En algunas universidades ya han avanzado la toma de exámenes presenciales. La actividad académica presencial no ha comenzado en ninguna de las universidades. Y cuento esto porque esto implica decisiones, discusiones que son distintas a las que yo, digamos, la que se escucha en el norte del mundo, ¿no? Argentina tiene un sistema universitario que es particular, como todos, cada uno tiene un sistema universitario particular. El nuestro se compone de 131 universidades, 50% de las universidades son públicas, que en la Argentina públicas son gratuitas por una definición constitucional, y un 50% de universidades que son privadas. 2.200.000 estudiantes, de los cuales ahí hay una diferencia, el 80% va a universidades públicas. Y el otro 20% concurre a universidades privadas. Tenemos universidades en todos los estados provinciales, al menos una, alrededor de 200.000 profesoras y profesores y alrededor de 60.000 trabajadores no docentes en el sistema universitario, público. Y tenemos, como la mayoría de los países de América Latina, diferentes escalas de universidades. Tenemos universidades enormes, de más de 300.000 estudiantes, universidades grandes, universidades medianas y universidades pequeñas. Tenemos universidades creadas en la colonia. Estoy describiendo a todos los países de América, pero este es el nuestro, ¿no? Creadas en la colonia y universidades que tienen 4 años de vida. Y en el medio, universidades que el año que viene cumplen 200 años,
universidades centenarias, universidades de 50 años y universidades de recientísima creación que todavía no han tenido graduados. Y tenemos una tasa de matriculación que es importante, casi el 5% de la población está matriculada en la Universidad Argentina, y un nivel de movilidad social que creemos que es importante. Tenemos universidades con casi el 50% de los estudiantes, que es el primero de la familia que accede a la universidad, y las universidades más recientes, creadas en zonas más populosas, universidades con el 85-90% de sus estudiantes, que son el primero de la familia que logra acceder a los estudios universitarios. El 13 de marzo se suspendieron las clases, el 20 de marzo entramos en aislamiento preventivo, y ese sistema universitario de 130 universidades con 2.200.000 estudiantes es eminentemente presencial. Tenemos algunas ofertas a distancia, alguna universidad privada y alguna universidad pública muy especializadas en educación a distancia, pero en general en el sistema eran experiencias, no eran de una masividad y una escala muy importante. Bueno, desde el 13 de marzo que suspendimos las clases sin empezar el calendario académico, en aproximadamente 3 semanas pasamos a un sistema universitario que se desarrolló en emergencia de manera remota o virtual. Y hemos logrado, a partir de 3 objetivos que se planteó el sistema universitario, creemos nosotros cumplir en este primer cuatrimestre, garantizar esos objetivos que nos propusimos. El primero era cuidar la salud. Ese es el objetivo que se propuso el gobierno, poner la salud de la población, la salud de nuestro pueblo, por encima de cualquier otra discusión y debate, que los tuvimos. Y eso fue la decisión de aislar, de la distancia social, de la suspensión de clases, tenía que ver con eso. El segundo objetivo es proteger el derecho de chicos y chicas a seguir estudiando, a seguir teniendo derecho a la educación universitaria. Y eso lo garantizamos pasando a esta propuesta de educación remota en la emergencia, garantizando miles de aulas virtuales, de aulas digitales, en 3 o 4 semanas, ¿no? Universidades desde Tierra del Fuego, que es el estado más al sur de nuestro país, Tierra del Fuego, Islas Malvinas y Antártida Argentina, hasta Jujuy, que es el estado más al norte, desde Mendoza, pegado a la cordillera de los Andes, hasta Buenos Aires, garantizando a través de miles de aulas digitales proteger el derecho de nuestras chicas y nuestros chicos a seguir estudiando. Y el tercer objetivo era garantizar calidad académica. Y nosotros estábamos en un proceso de acreditación de los sistemas de educación a distancia, aceleramos ese proceso, todas las universidades, las que lo tenían acreditado a través de nuestro órgano de acreditación de calidad académica, la CONEAU, y las que no lo tenían tuvieron la posibilidad de presentarse para acreditar su SIED, su sistema institucional de educación a distancia. Creemos que estos 3 objetivos, que eran básicos, la Universidad Argentina los cumplió. Y cumplimos además con otros objetivos, que era poder poner a disposición de nuestro pueblo toda la capacidad de investigación, de vinculación tecnológica que tiene la Universidad Argentina. Y en la Argentina las universidades han diseñado tests serológicos para descubrir el camino que ha tenido el virus en nuestro país a través de la Asociación de Universidades Nacionales, el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el organismo que regula los mayores niveles de investigación en Argentina, test de detección rápida para detectar la presencia o no de coronavirus, universidades que han puesto al servicio del sistema de salud los laboratorios de PCR real time para poder detectar la presencia de la enfermedad o no, la infección o no. 4 universidades nacionales están investigando sobre desarrollo de vacunas.
con 4 plataformas distintas, pero 4 están participando de procesos de investigación, de desarrollo de vacunas. Nosotros creemos que es muy importante que la Argentina tenga, creemos que es muy importante que nuestros países tengan vacunas, lo puedan desarrollar, lo cual nos daría la soberanía de la protección de nuestro pueblo en los mismos niveles que tienen o que van a tener los pueblos de otras latitudes. Bueno, 4 universidades lo están haciendo. Hay universidades que han desarrollado sueros para el tratamiento de pacientes infectados en situación de gravedad. Estamos desarrollando otro tipo de sueros a partir del plasma de caballos. Universidades argentinas están desarrollando respiradores mecánicos para las terapias intensivas. Hay universidades argentinas que han abierto hospitales de aislamiento de población. Las universidades argentinas están desarrollando sistemas de educación a distancia para la educación obligatoria. Así que nosotros creemos que la universidad ha estado, la Universidad Argentina, en todas las encuestas elaboradas en la pandemia, son identificadas con el pueblo con una gran expectativa, con una imagen altamente positiva de la tarea desarrollada en la pandemia, tanto en la función de educación superior, tanto en la función docencia, como en la función de investigación y vinculación tecnológica, como también en la función de extensión. Hay miles de voluntarios de las universidades argentinas que están participando de espacios de telemedicina, de espacios de detección y aislamiento de enfermos de coronavirus, de espacios de acompañamiento a lo más débil de nuestra sociedad que tiene que ver con esta pandemia, que es la tercera edad, nuestros adultos mayores, acompañándolos de distintos formatos, con comunicación telefónica, con provisión de alimentos, con la realización de trámites y compras. Y estoy de tiempo, ¿no? ¿Tengo 5 minutos más? Sí. Exacto, sí. Y creemos que la universidad argentina ha estado a la altura de lo que el pueblo argentino esperaba y espera de ella, ¿no? Con la especificidad que tiene cada universidad, con las disciplinas, con los vínculos que tiene con la comunidad, con la escala que tiene cada universidad. Y creemos que la Argentina va a salir de esto va a salir de esto, como el mundo, va a salir más pobre, más desigual, con mayor nivel de pobreza, con mayores niveles de desigualdad, pero que parte de la salida tiene que ver también con poner en valor y capitalizar algunos aspectos en los que no va a salir peor, algunos aspectos en los que va a salir mejor. Hemos construido en el medio de esta pandemia y ya inaugurado 12 hospitales nuevos, destinados eminentemente al COVID, con salas de aislación, con salas de terapia intermedia y con terapia intensiva con respirador, que nos ha permitido ampliar la capacidad de camas de manera enorme. Pero va a salir también con un sistema de salud más preparado, con médicos, enfermeros, kinesiólogos, camilleros, psicólogos, nutricionistas, que van a haber enfrentado una pandemia y la van a haber derrotado. Y eso es un sistema de salud que está mejor preparado, más capacitado, mejor organizado. Y nosotros creemos también que tenemos que capitalizar lo que ha hecho la Universidad Argentina. Si nosotros logramos entender que esto no fue un paréntesis y que vamos a volver, cuando volvamos a las aulas, a hacer lo mismo que hacíamos, si logramos capitalizar lo que hemos hecho, si logramos entender y poner en valor e investigar y difundir que hay 1,5 millones de chicos que han podido seguir teniendo clases de manera virtual, que eso ha sido cuidando la salud, que ha sido garantizando calidad académica, que hay profesores que se han preparado y profesoras que se han preparado y se han formado, y logramos construir un nuevo modelo pedagógico a partir de la inclusión de la educación a distancia con la necesaria presencialidad
vamos a tener un mejor sistema universitario más vinculado a los jóvenes que hoy hay en nuestras universidades. Si logramos fortalecer las relaciones con el sistema productivo, con el sistema de salud, con el sistema educativo, que se han potenciado durante la pandemia, nosotros creemos que vamos a tener un mejor sistema universitario también. Estamos avanzando en la Argentina en un portal educativo nacional, y las universidades también estamos avanzando en un portal universitario integral, en donde esté toda la oferta, en donde todas las universidades puedan integrar toda la oferta académica. Estamos empezando con la oferta de extensión, pero si podemos integrar toda la oferta académica, la Universidad Argentina y la Argentina, dentro de todo el desastre que vamos a estar viviendo por este drama, va a tener aspectos en los que va a ser mejor. Vamos a poder haber cuidado la vida de nuestro pueblo, vamos a tener un mejor sistema de salud y también vamos a tener un mejor sistema universitario. Creemos que también hay que avanzar en estrategias de solidaridad entre nosotros. Creemos que hay que compartir todo aquello que hemos hecho, porque son producto de los esfuerzos y del trabajo de profesionales, pero fundamentalmente de nuestro pueblo, que va a salir más golpeado de esto, pero que tenemos que poder compartirlo, construir redes latinoamericanas. Nuestro lugar es Latinoamérica y la salida de esto es en la unidad latinoamericana. Así que, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime Persic. Nos ha justamente hecho una reseña bien detallada de justamente la realidad de las universidades argentinas ante la pandemia, y bueno, justamente hay algunos de los retos que implica capitalizar estas experiencias. Así que bueno, ahora nos toca el turno de Ecuador, ¿sí? En este caso a través del doctor Juan Manuel García, presidente del Consejo de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior, CASES, oriundo de la provincia de Loja, es economista de profesión y cuenta con un PhD en Economía de Recursos Naturales, es autor de libros y artículos científicos indexados, ya que lleva 22 años vinculado a la Academia Ecuatoriana, y en la Universidad Técnica Particular de Loja, se ha desempeñado en varios cargos como director y subdirector del área de biológica y biomédica. Sus líneas de investigación son bioeconomía, percepciones ambientales y la valoración de los recursos ambientales. Y de igual manera fue director del Instituto de Investigaciones Económicas y director de la Escuela de Economía de la UTPL, que es la Universidad Tecnológica Particular de Loja. Se desempeñó como presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, CIFI, de la Universidad Nacional de Loja, y ha ejecutado proyectos de desarrollo local que incluyen innovación tecnológica, desarrollo empresarial y agroindustrial. Se desempeñó también como gerente de la fábrica de cerámica, Serrat, Yapacunchi, iniciando en ella las primeras exportaciones y diversificación de mercado, así como proyectos de relación social. Posteriormente fue director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Empresarial, socios fundadores de PNUD, CAIL y UTPL. Bueno, sin más, le doy la palabra al doctor. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a los expositores que me han precedido, tanto a Luis Cadena como a Lidia Camacho, al doctor Persic. Me la ponen difícil el tratar de llegar a alcanzar lo brillante de sus exposiciones. Siempre es un gusto el poder compartir en estos medios. Ante todo, quisiera mostrarles o realizar la presentación en función de las competencias que tiene el Consejo de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, que lo presido desde el mes de marzo de este año. El CASES, es un organismo, un consejo de Estado formado por 6 consejeros, 3 de ellos
nombrados por Presidencia de la República y 3 de concurso público. Mi ponencia va a tratar sobre el aseguramiento de la calidad en línea y a distancia y sobre una propuesta de evaluación a las funciones sustantivas y los programas formativos post pandemia. ¿Y por qué lo hago en esto? Porque la competencia de nosotros como Consejo de Aseguramiento de la Calidad es realizar este tipo de evaluaciones y acreditaciones y evaluación del aseguramiento siempre en una forma ex post. Posterior a los procesos académicos se realizan estas evaluaciones. Y esto nos ha llevado a pensar también en que efectivamente deberemos en los siguientes años, estamos a punto de entregar para este mes de agosto la acreditación que se realizó en el año 2019, que generalmente tiene un periodo entre 3 y 5 años de duración, pero nos lleva a pensar que efectivamente estamos en nuevos paradigmas a los que tenemos que responder. Uno de ellos, y fundamentado en lo que en su exposición Luis Cadena mencionaba sobre el hecho de que la educación debe ser y es un bien público, al menos en la Constitución ecuatoriana, que es una constitución garantista basada en el neoconstitucionalismo, aplicada y reformada en el 2008, nos permite también generar ahí que tenemos una serie de funciones que debemos cumplir. Y las funciones del sistema de educación superior en el artículo 13 nos obliga a que efectivamente debemos garantizar este derecho de la educación superior y sobre todo de una educación con calidad a través de las funciones sustantivas básicas de cualquier institución de educación superior. La docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad, que deja de ser lo que fue el extensionismo, sino que pasa también a tener niveles crecientes de calidad, de excelencia académica y de pertinencia, y también nos obliga a evaluar y a acreditar las instituciones de educación superior en nuestro país, que al momento como instituciones de educación superior se encuentran 61 universidades y escuelas politécnicas y 153 institutos tecnológicos, técnicos y tecnológicos superiores, que en nuestro país son reconocidos ya como títulos de tercer nivel. Formamos parte de un sistema institucional de aseguramiento de calidad, el CASES, conjuntamente con 2 organismos adicionales de Estado. Y dentro de esto, nuestras características es que somos efectivamente un organismo público, técnico, eso sí, con independencia administrativa, financiera y operativa, pero que además como competencia tenemos la función de regular, de planificar y coordinar el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Y esto es muy importante. Nadie asume cuando adquiere un bien, adquiere un servicio o se propone como plan de vida el generar un proceso de formación, de educación en una institución de educación superior. Nadie discute siquiera el hecho de que esa institución tiene o no calidad para dar esa formación. Porque se da por sobreentendida, pero muchas veces no se comprende todo el proceso fuerte, grande, doloroso, pero satisfactorio de generar calidad en este tipo de instituciones de educación superior. Además, en nuestro país, la evaluación externa y la acreditación es obligatoria. Generamos un modelo en donde básicamente estaba concebido en estas funciones sustantivas: evaluar la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. Y a estas 3 funciones le sumamos una adicional que probablemente va a ser uno de los cambios más importantes que tengamos en todo este efecto post-pandemia, post-COVID: las condiciones institucionales, estos escenarios, estos recursos esenciales para el funcionamiento de una institución de educación superior. Generamos un modelo en donde efectivamente medíamos la dimensión de planificación, de ejecución y de resultados. Y con esto, mediante estándares, tratábamos de asegurar o tratábamos de medir, sin jerarquizar entre las instituciones, porque existen distintos tamaños en nuestras instituciones de educación superior, entre pequeñas, medianas y grandes, que efectivamente estos estándares daban una condición, por lo menos mínima, aceptable para que se genere esta educación superior. Sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo en el hecho de que la pandemia, la crisis sanitaria que tuvimos, llegó un solo momento y trastocó absolutamente incluso todos los planes de prospectiva que se hubiesen pensado que teníamos. En nuestro país, el sistema de educación superior, las universidades han implementado una serie de normas, algunas de ellas conocidas como reglamentos COVID o normas COVID, que básicamente han sido la necesidad de generar todos estos modelos híbridos. Recordemos que nos ha tocado pasar de un modelo de educación presencial a un modelo de educación a distancia en muchos casos. En nuestro país es pionera la Universidad Técnica Particular de Loja y algunas otras universidades también en educación a distancia. Pero la educación a distancia aún mantiene un componente interesante y fuerte de relación física entre el estudiante, de esa relación áulica entre el estudiante y el docente.
Y la pandemia del COVID nos obligó a pasar a un modelo de educación totalmente online, en donde manejamos sistemas y formas sincrónicas y asincrónicas, en donde el estudiante tiene y debe tener la posibilidad de estar en contacto con el docente y si no lo tiene, acercarse a una serie de repositorios en donde obtenga esa información. En el proceso de evaluación y acreditación que se realizó durante el año anterior, se determinó que cerca del 93%, específicamente el 93% de las universidades y escuelas politécnicas de nuestro país, tienen toda esta capacidad o tenían toda esta capacidad de ofertar todos sus programas a través de campus virtuales, de sistemas informáticos adecuados, de sistemas académicos. Y me atrevería a decir que al momento, luego del soporte y papel que ha dado también el Estado ecuatoriano, el 100% de estas instituciones han logrado portarse no solamente a la altura, sino ponerse en función de las necesidades del estudiante, en la parte informática, en la parte pedagógica, para seguir con esto adelante. Sin embargo, esto nos llevó a pensar como Consejo de Educación Superior en algunas preguntas. ¿Estábamos preparados para esto? ¿Nuestro sistema de educación superior efectivamente contaba con capacidad institucional a nivel de docencia e infraestructura para continuidad de estudios en una situación de crisis? Estos son algunas de las preguntas que nos han motivado a generar una reflexión, puesto que deberemos plasmar toda esta situación que estamos viviendo en futuros modelos de evaluación. Es cierto y todos tenemos la esperanza de volver y regresar a una normalidad, pero sería algo ilógico que habiendo aprobado modelos en donde efectivamente lo online genera mayor eficiencia, genera mayor acceso de información, que generó efectivamente un golpe fuerte a las políticas públicas para enseñarnos y mostrarnos que la ruralidad estaba desatendida, que existen estudiantes que en pleno siglo XX, que existimos docentes que en pleno, que luego que nos quedamos en el siglo XX y que no entendemos que estamos en un siglo XXI y que poseemos un nivel de analfabetismo digital alto, debe llevarnos a pensarlo y debe llevarnos a generar efectivamente nuevos modelos de evaluación. Es así que efectivamente, desde nuestra percepción como Ecuador, y tomando en cuenta que tampoco puedes desechar todo lo que se ha venido haciendo, hay una base fuerte de estructura de evaluación de las funciones sustantivas, pero tal vez es necesario implementar estándares que sobre todo valoren esta interrelación e impactos en la gestión institucional. El docente debe ser mirado más allá de un nivel cuantitativo, es decir, seguir evaluando a los docentes o sacando indicadores como formación doctoral, formación en maestrías de investigación, cuando efectivamente tal vez necesitemos generar certificaciones pedagógicas que le permitan a aquel gran investigador, al físico, al matemático, al químico, al médico, carreras de ciencias de la salud que en este momento son incluso las que más han presionado porque no pasar a modelos online, debe llevarnos a pensar en que efectivamente debemos generar certificaciones pedagógicas para nosotros como docentes universitarios. Creo que todos estamos claros en que la relación de las modalidades de formación nos combina a priorizar evaluaciones en formación en línea y a distancia, pero que aparte de eso también tenemos un reto. Como bien mencionaba uno de los expositores anteriores a mí, vamos a surgir con una economía mucho más complicada, más compleja, deprimida en muchos casos, y por lo tanto hay que ir hacia modelos de formación que luego puedan ser evaluados, de modelos de formación dual, en donde los estudiantes no solo pasen en su casa, sino puedan ir a las empresas, que eso permita generar mejores sistemas de innovación y de producción en las empresas y que nosotros como entes reguladores podamos ver con muy buenos ojos y valorarlo eso y que eso sea una estrategia también para una herramienta de impacto en el crecimiento económico, vinculada con la producción de bienes y servicios, que probablemente nosotros como organismo público no lo vemos tan de cerca, pero seguramente las universidades públicas, cofinanciadas o privadas en nuestro caso, sí lo ven. Creo que los modelos pedagógicos deben ser parte de esta evaluación y eso significa que debemos respetar muchísimo la autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de modelos homogenizados. Las universidades responden a un entorno local, responden a necesidades y a núcleos problemáticos de la sociedad, sí, pero esos núcleos problemáticos primero deben ser solucionados en territorio. Por lo tanto, debemos validar esta sustentación académica de las propuestas institucionales y evaluar con toda esa amplitud de criterio cuáles son los modelos pedagógicos que tiene cada institución. Debemos replantear los modelos pedagógicos actuales. Es importante, pero también es muy duro que los docentes entendamos que ya no somos aquellos poseedores del conocimiento y que transmitíamos desde nuestro cuaderno nuestros apuntes al cuaderno y los apuntes del estudiante.
Nosotros somos facilitadores y somos facilitadores en este momento que lo que hacemos es orientar a nuestros estudiantes hacia la adquisición de competencias que generalmente pueden responder con mayor agilidad a las situaciones que tienen actualmente. Los millennials, las siguientes generaciones, de hecho, provienen de una generación conocida como generación NET, en donde pueden generar varias actividades a la vez. Eso significa que debemos reestructurar los perfiles de ingreso y de egreso de la oferta académica y que así deberemos valorarlas. Muchas veces aprobamos planes de estudio que responden a la situación actual de un país, a la situación en ese momento de una institución, y no estamos actuando prospectivamente. Y de hecho vemos que ahora efectivamente la pandemia nos obligó a pensar que las carreras de ciencias de la salud, la medicina familiar, lo que tiene que ver con electrónica, con informática, necesita tener un fuerte impulso, pero que no debemos olvidarnos de las humanidades. Es probablemente en este momento en que más importancia tienen las carreras de humanidades, tomar nuevamente las carreras de filosofía, de ciencia, de ética, de sociología, de acompañamiento a las personas, puesto que efectivamente son los problemas más graves que estamos teniendo socialmente. Las funciones de investigación y vinculación son claramente importantes en las universidades de primer mundo, de los países en desarrollo y de los países subdesarrollados. Pero seguimos entrando y metiéndonos en una lógica de evaluar exclusivamente lo que son números de publicaciones y proyectos, y no estamos viendo que la necesidad de evaluar la investigación y vinculación tiene que ir en función de la articulación que existe de la oferta académica de las instituciones de educación superior y del impacto en la sociedad. La investigación pura es muy importante, nadie lo niega, pero nosotros en Sudamérica, en Latinoamérica, en Iberoamérica, debemos generar impacto en la sociedad, debemos generar impacto y generar cambios en esa nueva ruralidad que debe salir y surgir de este proceso que estamos viviendo. Considero que efectivamente la educación es un derecho y hay que articular las funciones de investigación y vinculación, pero también debemos tratar de que en estos procesos de investigación y vinculación el proceso educativo sea incluyente del estudiante, no como aquel exclusivamente proveedor de recursos para las instituciones privadas, o como efectivamente aquel estudiante que necesita obtener un título académico, sino como aquel que necesita apalancarse dentro de una universidad pública y que ese sea un gatillante social para él. La educación universitaria y la educación pública efectivamente son aquellos que generan resultados sustanciales, no secundarios en la formación y en el alcance efectivamente de una mejor calidad de vida de los estudiantes. Estamos rompiendo todos los paradigmas en cuanto a lo que tiene que ver la relación de enseñanza presencial, semipresencial y no presencial. Estamos en un proceso efectivamente en el que vamos a ir a salir hacia adelante. Considero que efectivamente los procesos de enseñanza van a cambiar, están cambiando, debemos adecuarnos, no debemos volver atrás. El volver exclusivamente a sistemas de enseñanza de cátedra exclusivamente y no del manejo de las horas específicas que tenemos dentro de un aula, perder el chance de seguir manejando lo que es el trabajo autónomo del estudiante, de este trabajo práctico más fuerte para ellos y con menor presencialidad, es algo que esperemos que efectivamente sea muy bien analizado antes de retomarlo. Sin embargo, para poder plantear todos estos modelos en los cuales como Consejo de Acreditación queremos ingresar, y queremos generar nuevos modelos de evaluación y aprendizaje, debemos pensar que las universidades necesitan una serie de requerimientos tecnológicos y de conectividad y que este modelo online genera mayor dedicación en número de horas estimadas, sobre todo porque el alumno debe dedicarse con autodisciplina, a avanzar en un programa de estudio, a generar y realizar actividades síncronas y también asíncronas. Y nosotros, evidentemente, debemos generar un método de evaluación en donde efectivamente valoremos estos requerimientos tecnológicos, la dedicación exigida y esa capacidad de innovar en las instituciones de educación superior sobre la evaluación continua o evaluaciones finales. Porque ese tipo de evaluaciones no solamente van a generar situaciones en donde se mida conocimiento, sino también desarrollo de competencias. Consideramos que el modelo que estamos desarrollando y que dejaremos para los próximos años en Ecuador debe valorar muchísimo la tutorización y seguimiento del alumnado universitario. Debe generarse un cambio de modalidad en donde las condiciones en que el alumno
podría cambiar a modalidad presencial, a modalidad a distancia, a modalidad online. Debemos ser mucho más flexibles en eso. Y tenemos un reto muy importante para evaluar lo que son las prácticas externas. ¿Cómo vamos a poder hacer que el estudiante al momento de salir titulado, a la primera pregunta que le haga un empleador y le diga qué experiencia tienes, deje de contestar recién me gradué, sino pueda mostrar que efectivamente a lo largo de todo este modelo pedagógico que tuvo, desarrolló prácticas externas, y eso tendremos que evaluarlo nosotros. Debe haber un respaldo fuerte al personal académico y docente de las instituciones. Hay procesos que se deben generar para titularizar a los profesores, pero hay que valorar también en ciertas carreras en donde no necesariamente todos nuestros docentes pueden ser titulares de tiempo completo. Hay que valorar mejor el papel del profesor colaborador, del consultor y del personal de apoyo. Y eso se debe valorar. Muchas veces en los modelos de evaluación han sido muy rígidos y se valora con menor importancia el papel de los profesores por horas, el papel de los profesores consultores o del personal de apoyo. Eso es un reto también que hay que discutirlo con las universidades, y también miren cómo serán este tipo de cosas de complicadas con aquellas instituciones que también se encargan de manejar o de acercarse hacia nosotros como instituciones de educación superior y a generarnos control. Ministerio del Trabajo en el caso del Ecuador y todos ellos. Es un reto también el que podamos hacer esto. La infraestructura es fundamental, y me refiero a infraestructura tecnológica. Si no tenemos sistemas o plataforma de enseñanza, llámese campus virtual, el uso de Moodle, el Blackboard, el Canvas, lo que sea, no podemos enfrentarnos y no podremos continuar con este sistema de educación y de formación. Es fundamental que las instituciones de educación superior cuenten con un plan de seguridad de información. Necesitamos medidas de seguridad electrónica. No es lo mismo que violen una cuenta y un mail personal de un estudiante a, en cambio, ir hacia la cuestión de lo que es toda la información académica. Y deberemos valorarlo a eso. Se necesita sistemas de entrelazado que proporcionen y soporten creación y mantenimiento de infraestructura para la enseñanza no presencial, para la enseñanza semipresencial. Necesitamos, por lo tanto, ser potentes, ser robustos, porque se deberá generar conectividad de las plataformas 24 horas. Y diseñar también actividades asíncronas que sean en horarios flexibles. Para eso es fundamental que, como modelos de acreditación y de aseguramiento de la calidad en educación superior, podamos apoyar a que las universidades cuenten con mecanismos que garanticen la identidad del alumnado y eviten el fraude. Finalmente, hemos realizado una serie de planteamientos de indicadores que tiene que ver sobre el número de equipos y materiales innovadores existentes y disponibles. Es fantástico ver cómo desde México se desarrolla todo este proceso en la generación de materiales. Es muy interesante el hecho de cómo las universidades públicas y privadas se han asociado. Me dio un gusto inmenso poder ver el escudo de la Universidad de la UNAM, de la cual soy egresado con mucho orgullo, porque esa relación entre público y privado va a ser necesario para poder generar este incremento de equipos y de materiales innovadores dentro de las universidades. La conectividad, que debe ser paso de la política pública, el garantizar esta conectividad en lo rural e incluso en lo urbano, porque no solamente es conectividad, sino conectividad de calidad. Y una serie de indicadores que efectivamente deberemos desarrollar. Todo esto quedará en la presentación y seguramente les podré hacer llegar a todos ustedes. Finalmente, y algo fundamental, es las formas de evaluar. Las pruebas en línea podrán ser en tiempo real y síncrono solo siempre y cuando podamos evaluar un modelo en donde las preguntas sean cortas, sean de desarrollo temporizado, sean aleatorizadas, donde tengamos exámenes con baterías de preguntas amplios, grandes, que exista también la posibilidad de que el estudiante pueda evaluarse mediante redacción y con toda una serie de características que puedan ser evaluadas y que nos muestren a nosotros que no se perjudicó al estudiante. Finalmente, para cerrar, este es el modelo que tuvimos de planificación hasta el año 2019, pero que seguramente se basaba mucho en estándares, en 20 estándares de condiciones institucionales, en 14 estándares de estas funciones sustantivas, y que ahora deberán ir a estándares de elementos proyectivos solo para evaluación. Creo que tenemos que pensar más en estándares de elementos prospectivos y proyectivos para salir adelante. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi presentación y estoy listo para sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel.
porque la verdad que nos ha hecho un detalle muy interesante, no tanto pensando, digamos, en la contingencia, sino de alguna manera tratando de pensar en los retos hacia el futuro de la educación, ¿no? Y posiblemente entonces, si lo he entendido bien, pensando estos nuevos indicadores que tengan que ver con la certificación, quizás también es una forma de que tengan los órganos estatales para ir fijando alguna referencia de algunos temas que tienen que empezar o algunos ya continuar, ¿no? Pero prestarle atención muchas de las instituciones de educación superior de la región, ¿sí? Así que, bueno, el caso de Ecuador es un caso entonces también muy interesante. Miren, si les parece bien, ahora la idea es pasar a algunas preguntas. Yo les voy a ir comentando algunas que he visto, pero también pueden ir haciendo algunas más a partir de este momento. Ahí, en el caso de para Lidia, yo he visto que le habían hecho varias consultas, algunas bastante específicas de direcciones de catálogos o del plan Ceibal con Uruguay, pero vi que la fue contestando en línea, así que para no repetir, y eran direcciones concretas, esas no las plantearé. Pero hay una que me parece interesante, quizás retoma un tema que creo que es de interés de todos, porque inclusive estaba en la presentación del último expositor, donde le preguntaban cómo estaban pensando, manejando las evaluaciones en el esquema virtual, ¿sí? Y aquí me animo a sumar algún pensamiento propio, pero para escucharla desde la posición que tienen en México, de que a veces, digamos, la aplicación de tecnología a determinados procesos nos hacen repensar cosas que quizás tendríamos que estar reflexionando siempre, ¿sí? Me ha pasado muchas veces con la firma digital, donde empezábamos a mirar problemas que tenía, pero que la verdad que no nos hacíamos esos cuestionamientos en la firma oleógrafa, ¿no? Y quizás aquí, a partir de tener que digitalizar las evaluaciones, me siento muchas veces que nos hacemos replanteos respecto a qué rol tienen en el proceso formativo, más allá de la necesidad de una evaluación para certificar saberes que obviamente también tienen las instituciones de educación superior, ¿sí? Pero bueno, simplemente a modo de apoyar un poco la pregunta, concretamente era cómo estaban viendo las evaluaciones en esta virtualidad. Sí, gracias. Bueno, de manera inmediata les comento que cuando arrancamos el programa Aprende en Casa, se les pidió a los alumnos que pudieran llevar una carpeta de experiencias de las materias que iban ellos recibiendo a través de la televisión o en las diferentes plataformas. La idea es que una vez concluido el ciclo escolar, efectivamente estas carpetas de experiencia tendrían que ser entregados, tanto los que fueran virtual, pero los que si no presencial, llevárselas a su profesor. Sí se pensó que evidentemente en este proceso se tenía que tener muchísima flexibilidad. Y creo que me parece que la autonomía y la flexibilidad va a ser algo que tenga que imperar en todo este proceso. Y justamente también se pensó en un periodo remedial, de que al arranque del inicio de este nuevo ciclo escolar, que estará comenzando el mes que entra, tendremos que, a partir de las carpetas de experiencia, generar una etapa de un periodo remedial. Es verdad que el tema de la evaluación es uno de los grandes temas, sin duda alguna. De forma virtual hay LMS que son como muy confiables, efectivamente, para hacer evaluaciones. Pero consideramos que evidentemente no todos los tienen, no todos tienen acceso a esta forma de evaluación. De tal suerte que ahora es toda una reflexión que se está teniendo al interior de la Secretaría de Educación de cómo se va a evaluar, porque es cierto que
este fin de ciclo escolar fue relativamente sencillo porque los alumnos ya traían prácticamente casi todo concluido, les faltaba solo un tramito, un cuarto para concluir el ciclo escolar. Ahí el maestro actuó de manera muy flexible y prácticamente con las carpetas de experiencia, con el ciclo remedial, se dio el pase pues en automático. Pero creo que esto tiene que cambiar. En online me parece que no es tan complejo por estos nuevos sistemas que son bastante rigurosos en el tema de la evaluación, pero en un sistema educativo tan amplio es más complejo. Por supuesto que en el ámbito universitario y en el ámbito de prepa en línea, esto no tuvimos problema porque tenemos educación abierta y a distancia que contempla de manera permanente estos procesos y también en prepa en línea, pero no así en la educación básica. Entonces, este es todo un reto para la educación básica. ¿Cómo se va a evaluar? No te escuchamos. Gracias. No, decía el doctor Juan Manuel que ustedes nos planteó algunas líneas de cómo estaban pensando que podían, algunos aspectos que deberían considerarse para este tipo de evaluaciones. Entonces le decía si quería quizás ampliar un poco, pero también en qué medida, al principio yo hablaba de este gran experimento, ¿no? Y como todo gran experimento, y bien usted lo planteaba al principio, necesita posteriormente evaluar datos, ¿sí? de cómo nos fue con este experimento. Entonces, si habían tenido la posibilidad de evaluar respecto de la evaluación, cómo lo estaban haciendo y cuál era el nivel de desempeño. Sí. Todavía estamos en ese proceso de evaluación. Es decir, no ha concluido ese proceso de evaluación y también estamos evaluando la experiencia de los docentes a través de una encuesta que les hemos hecho llegar precisamente un poco para tener conocimiento del grado de madurez digital que los docentes adquirieron en este periodo. Así que ahora estamos en una etapa de evaluación que no ha concluido y que tenemos que efectivamente en un momento dado compartir pues para sumar en este sentido, ¿no? Y en efecto, como comentaba Juan Manuel, yo creo que la palabra enseñar en esta nueva normalidad va a desaparecer o va tendiendo a desaparecer, porque en realidad todos estamos incluidos en un proceso de aprendizaje. Y eso yo creo que tiene que ser muy, muy claro, ¿sí? Ya el enseñar ya evidentemente quedó, yo creo que ahora sí, o va a quedar en muy corto tiempo completamente sepultado. Gracias. No, gracias. Juan Manuel, me interesa su opinión también. Sí, muchísimas gracias, Ernesto, y gracias, Lidia, también. Mira, efectivamente hemos realizado mediciones y, como bien lo manifiesta Lidia, este proceso de evaluación también para saber los niveles de satisfacción de esta adaptación que tuvieron que realizar nuestros docentes. Me refiero en el caso nuestro a docentes de educación superior, de instituciones de educación superior, es complejo. Tienes un primer momento en donde efectivamente con la medición que realices vas a encontrar descontento. ¿Sí? Porque estás hablando de docentes de distintas áreas, desde el área administrativa y económica, del área biológica y biomédica, en donde se encuentran ciencias de la salud, evidentemente, lo cual te da un nivel de tradicionalismo en el sentido de la presencialidad, pero que puede ser abordado de otra forma. Una de las mejores escuelas de medicina en el mundo es Singularity en los Estados Unidos y es totalmente online. Pero efectivamente vas a tener digamos así, ese rechazo inicial a pasar totalmente al online. Pero la realidad que tuvimos es que teníamos que pasar, y se los cuento no como caso anecdótico, sino como una situación efectivamente real. Nosotros fuimos llamados por la Asamblea Nacional, por el presidente de la Comisión de Educación, a decirnos, bueno, ¿qué pasa con la calidad en la educación? No íbamos 1 mes y medio en el proceso de habernos adecuado y pedían una evaluación, lo cual, como ustedes comprenderán, la evaluación debe ser continua.
De los primeros indicadores que obteníamos, la gente se sentía no desmotivada, sino apesadumbrada porque eran cosas nuevas. El utilizar un Canvas, utilizar un Moodle, una plataforma virtual, tener que pasar de lo que máximo utilizabas, que era una plataforma o una presentación de PowerPoint, a generar una serie de, digámoslo así, de instrumentos pedagógicos que son libres de improvisación, porque la virtualidad se vuelve muy rígida, en el sentido que tú no puedes improvisar como probablemente lo hagas en clase. La relación con tus estudiantes, el poder dar una broma, el ponerles en grupos, en como se dice normalmente, cuestiones lúdicas del aula, tienes que trasladarla a lo virtual. La segunda evaluación que realizamos, tuvimos una satisfacción mucho más alta, porque la primera era muy baja y negativa, pero una mucho más alta, sobre todo por una cuestión importante. Las autoridades universitarias en nuestro país, lo primero que hicieron y captaron era que se necesitaba aprender a manejar un aula virtual. No es cuestión de darte el acceso ilimitado en Zoom, sino generar una capacitación en tu docente para que sepa administrar el aula virtual, que no es exclusivamente la parte sincrónica de lo que estoy conversando en este momento, sino grabarla, ponerla en un repositorio, generar foros, chats, wikis para que los estudiantes todos puedan ir construyendo en comunidades virtuales que se desarrollan, puedan ir construyendo respuestas. Y eso es importante. Creemos que al finalizar el año seguramente tendremos otra medición y con mejores indicadores. Nunca va a ser perfecto esto. Siempre va a haber alguien que como nosotros que tal vez no queremos dar un pasito un poquito más allá o es complicado, pero vamos a ir mejorando en ese sentido. Y una experiencia en cambio ya en lo práctico de las evaluaciones, apartándome de cómo hemos evaluado nosotros la calidad. El CASES también tiene la responsabilidad, mediante el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior, y nosotros realizamos el examen de habilitación para el ejercicio profesional de carreras en donde hay peligro o riesgo a la vida. En este caso, en Ecuador están determinadas medicina, odontología y enfermería. Y fue por primera vez que realizamos un examen totalmente online, de un examen que tradicionalmente se hacía presencial, en papel, movilizando a todo el personal con un costo de más de $500,000, a generar en cambio un examen totalmente online, con el apoyo de una universidad pública y de un organismo muy importante que nos apoyó en esto, sin cobrarnos un centavo. Nos costó en total $89,000 y evaluamos a casi 10,000 médicos, enfermeras y odontólogos en el país. ¿Qué es lo interesante de esto? En primer lugar, sí, España y otros países hacen este tipo de examen y tienen distintas cuestiones tecnológicas. Lo primero para que un examen y una evaluación sea buena para el estudiante es tener la claridad de qué le vas a evaluar, una buena base de preguntas grande, amplia, que sean exámenes aleatorios, pero todo recae en una cosa, mi querido Ernesto y mis queridos colegas, todos aquí que somos docentes y educadores. Lo único fundamental es el papel de moral y ética del evaluado. Tú puedes generar el mejor software y sistema del planeta. El profesor puede sudar sangre haciendo el mejor examen para evaluar competencias. Si tú lo haces online y alguien quiere ponerte atrás de su computador, otro computador o alguien a que es un lado le cuente, le conteste o lo que sea, lo va a hacer. La educación online técnica y tecnológicamente se puede realizar con las mejores herramientas, pero se fundamenta en un principio ético y moral del evaluado. Bueno, gracias. Y algo un poco, no necesariamente con la evaluación, pero sí que está bastante relacionado, que habían preguntado para ambos, pero podemos empezar por Lidia. Es cómo se llevan a cabo los cursos con laboratorios o otros que implican presencialidad. Sí, justo ahí, por ejemplo, mencionaban el tema de odontología. Bueno, hay algunas carreras que tienen, digamos, una importancia la presencialidad para determinadas prácticas importantes, ¿no? Pero aquí, bueno, lo ampliaban también con laboratorios y, bueno, si tenían alguna línea de trabajo particular. Sí, justamente la UNAM, el Politécnico y sobre todo las universidades privadas efectivamente han trabajado un modelo híbrido.
porque en los laboratorios sí tienen que tener una presencia, sobre todo en este tipo de especialidades. Y ahora, pues bueno, se tomarán todos los protocolos que ya de hecho ya se informaron y anunciaron con previa antelación de cómo es que tienen que ir y en qué momentos tienen que ir a los alumnos a hacer estas prácticas. Pero sí, la idea es que en exclusiva estos alumnos que tienen los ratones, en fin, que están haciendo investigación científica, evidentemente pues no dejen tirado todo un proceso que ha llevado tiempo de construir. Perfecto. Juan Manuel, gracias. Yo creo que es importante en ese sentido el hecho de la relación que puede existir entre instituciones públicas y privadas. Es fundamental la relación que generas, o no la relación, la obligación que tienes legalmente de cumplir con ciertos procesos. Nada es mejor que la innovación que se genera por libertad. Creo que es muy importante para nosotros, en mi caso como institución, sí, reguladora y de control, pero miren lo paradójico de lo que voy a decir, es respetar la autonomía universitaria. Creo que con la autonomía universitaria se puede generar y aprender mucho, entre comillas, de la palabra que voy a utilizar, de lo del mercado. Creo que hay que aprender a ser mucho más flexibles, cambiar mucho de legislación. En nuestro caso hemos sido muy coercitivos y eso ha frenado muchas veces innovación. Entonces, ahí creo que podemos aprender muchísimo de lo que están haciendo instituciones dentro de nuestro país. EDIA es uno de ellos, ACC, que es la Asamblea de Universidades, de Rectores de Universidades Públicas y Privadas. Y eso va a beneficiarse en la investigación y sacar las cosas adelante. Como bien lo decía Lidia, es interesante ver el proceso de cómo se acercan y cómo lo haces con instituciones de educación superior, pero no hay que tampoco descontar lo que puede surgir incluso de nuestros estudiantes mismos, de los gremios profesionales también que pueden aportar. Perfecto. Aquí, Juan Manuel, tengo una pregunta específica para ti, que pregunta cómo articulan las mediciones de evaluación de los indicadores de las metas globales y locales de la ODS de la Agenda 2030. Bien, mira, como objetivos de desarrollo sustentable es muy importante en ese sentido que en primer lugar las universidades plieguen a esto. Creo que todos los países, al menos de Occidente, hemos pegado a esto, pero las universidades también tienen que enfocarse en cuál de los 17 ODS desean hacer y aplicar, porque tampoco puedes pedirle que una universidad se enmarque en cumplir los 17, ¿sí? Desarrollo de pobreza puede ser uno genérico, transversal para todos, pero tampoco es responsabilidad de la institución. Pero en cambio, innovación o industria, sí, probablemente dependiendo en qué lugar te encuentres. Nosotros lo que hemos hecho en esta primera fase fue basarnos en lo que nos mandaba, porque es la segunda ocasión que tenemos una evaluación. La primera la realizamos en el año 2014, la segunda en el año 2019. De aquí tendremos 3 años para poder hacer esta evaluación. Marita, que era quien me escribía eso, le quería contestar que lo fundamental es que las universidades deben generar un plan, ¿sí? Formar parte de todas aquellas mesas de ODS que existen en todos nuestros países. Esos planes, sobre todo nosotros los hemos enfocado y hemos podido obtener información a través de la función sustantiva de vinculación con la sociedad. Es ahí donde ingresa. Si tienes una certificación, una memoria de sostenibilidad, puedes justificar y puedes mostrar un medio de verificación más interesante para ti como acreditador, no solamente ante el organismo nacional, porque el hecho de que tengas una memoria de sostenibilidad y que puedas pedir una certificación a nosotros como institución que hemos valorado eso, te sirve también para una acreditación internacional muy importante. No hay que discutir en el sentido de que si son buenas o no las acreditaciones, sino la forma en cómo obtienes las acreditaciones y las acreditadoras. La acreditadora nacional es un requisito sine qua non en nuestro caso, pero no estamos cerrados también a que a futuro los institutos de educación superior, las universidades, escuelas politécnicas con acreditaciones de sus carreras internacionales solamente las valoremos. Y qué mejor si tienes una memoria de sostenibilidad y que certifica el cumplimiento de algunos de los ODS. Perfecto. Bueno, Luis, te quería consultar a ti respecto de los retos que han planteado los colegas de los distintos países. Bueno, el rol que te parece que puede jugar una red académica como Red Clara en la articulación de acciones y de apoyo
justamente a estos retos, ¿no? En forma conjunta con las universidades, pero también con los gobiernos. Me interesaba tu mirada. Gracias, Ernesto. Mira, lo que yo veo, como tú sabes, no necesariamente, quizás todos los que están participando en esta actividad lo conocen, pero tanto Red Clara como las redes nacionales de investigación y educación cuentan con plataformas importantes, tecnológicas, con capacidad de conectividad, con capacidad de vincular a las universidades, porque al final estas redes nacionales ofrecen servicios y conectividad justamente a esas universidades en los 12 países donde hoy día están presentes en Latinoamérica, y conectan más de 3.000 universidades en conjunto. Con lo cual yo creo que hay un rol muy importante desde el punto de vista de la plataforma digital colectiva requerida para la actividad docente y educativa en un mundo digital, ¿no? En un mundo cada vez más basado en estas herramientas de transformación digital. Hemos iniciado algunas pequeñas acciones que creemos pueden tener grandes impactos. Voy a poner un ejemplo, pero apenas es uno de los elementos en los cuales se pueden lograr grandes objetivos. Es el tema, por ejemplo, del mantener un conjunto, una capacidad latinoamericana, por ejemplo, de recursos de aprendizaje, de objetos digitales que se puedan usar como recursos de aprendizaje y que estén en formatos abiertos, interoperables, que permitan ser identificados a nivel regional, de tal forma que universidades que están trabajando en la producción de contenidos, profesores que están trabajando en producción de contenidos, etcétera, puedan contribuir a un bien colectivo, a una cantidad de recursos colectivos que puedan ser usados para hacer más económica la producción de los programas de formación y para garantizar un acceso más equitativo para todos los actores, ¿no? Creo que desde ese punto de vista la tecnología no sustituye la orientación política, ¿no? Creo que es muy importante que esto se acompañe con medidas a nivel nacional en todos nuestros países que fomenten la creación de contenidos y la compartición de esos contenidos. Un problema completamente análogo al problema de la ciencia y los datos abiertos para investigación, ¿no? En la medida en que sean nuestras organizaciones máximos líderes, digamos, gubernamentales en el ámbito de educación, los que fomenten a través de un reconocimiento tanto público como en recursos a los docentes que hacen este tipo de compartición de información y lo hacen abiertamente, pues vamos a tener un impacto positivo desde el punto de vista más relevante, que es el aspecto político y de coordinación de esfuerzos a nivel regional. Nosotros estamos a la disposición para favorecer la plataforma y los mecanismos mediante los cuales esto pueda funcionar, pero realmente tiene mucho más que ver con los mecanismos de premiación y reconocimiento que los sistemas educativos tienen para sus docentes. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, yo no tengo más preguntas, así que sin más que quisiera nuevamente agradecer a todos por participar, a los expositores, a las demás personas que desde distintos países se han interesado por esta actividad. Y bueno, y nos quedamos quizás sí con un poquito un panorama más claro de ejemplos, de experiencias, de lo que se está haciendo. Pero bueno, creo que todavía más importante que eso es estos retos que nos han planteado y bueno, y algunas líneas que nos permitan desde distintos ámbitos, ya sea desde las universidades, o sea, quienes tienen responsabilidades de conducción en las universidades, quienes tienen responsabilidades de docencia y quienes tienen responsabilidades en organizaciones como Red Clara o en organismos públicos o del Estado en los distintos países, bueno, ver la mejor forma de todos juntos poder llegar y abordar estos retos de la mejor manera, ¿sí? Así que gracias a todos nuevamente y bueno, espero que nos volvamos a ver ya sea de esta manera, ojalá presencial, ya que tengo lindos amigos en México y en Ecuador también, en algún momento. Gracias por la moderación, Ernesto, como siempre, por el apoyo a Red Clara.
De nada. Sí, muchísimas gracias y mucho gusto y estamos a las órdenes. Muchas gracias. Buena tarde. Y a todos Gracias. ustedes, Luis.